sus temas, ¿ya? Bueno, el tema que nos toca es C, circulación y control de hemorragia, básicamente. Es el que normalmente maneja el ATLS y el ACLS, el BCLS, que es la atención básica del paciente traumatizado, pero que hay que ir viendo, ¿ya? Ahora, por favor, vean si está bien en la pantalla. Siempre he tenido problemas con esta máquina, no sé por qué. ¿Se ve bien? Sí, doctor, se ve. Muy bien. Vamos a empezar con esto de circulación. Fíjense que hay que determinar bien los elementos que implica. En trauma, básicamente, el circulación, el C, corresponde no solamente a C, que es básicamente circulación, sino también el control de hemorragia. Significa, siempre tiene su apellido, el A y el C, ¿ya? Y el D, por supuesto, ¿no? Entonces, siempre hay que ir viendo estas situaciones de que aquí pesquisar diferentes sangrados. Porque cuando tú tienes un shock ya tienes que ver que en algún lugar de la economía de tu cuerpo, del paciente, vas a tener un proceso de pérdida sanguínea. Esto se define como shock. Eh, eh, Básicamente es el déficit por irrigación de los tejidos periféricos que conducen a la acidosis y finalmente a la muerte celular. Es un estado de hipoperfusión tisular, ¿no? Fíjense que el shock o choque, el shock es más en inglés, pero el choque es en castellano, es una entidad que es muy frecuente en muchas patologías, no solamente en pacientes postraumáticos, sino también otro tipo de pacientes, pacientes cardíacos, pacientes con problemas de neurológicos, problemas de índole de deshidratación, etcétera, quemados. En todo van a haber el shock, ¿sí? Entonces hay que aprenderlo un poco y mejorarlo. Por supuesto, es una introducción sobre shock. Seguramente van a extender un poco más cuando hablen de shock en ATLS, ¿ya? Bueno, hay varios tipos de shock, ¿sí? Pero que tal vez en trauma lo que más asume sigue siendo el choque hemorrágico, ¿no? Las hemorragias, como dice aquí, en pacientes politraumatizados son frecuentes y ahí está el porcentaje, ¿verdad? El volumen sanguíneo de los niños es de 8 a 9 de su peso corporal, significa que un sangrado importante a nivel de niños especialmente puede ser bastante mortal y rápidamente influido en los problemas, ¿no? Los elementos que intervienen en el aporte adecuado de sangre a los tejidos, el volumen circulante, la bomba cardíaca, el sistema circulatorio o el sistema periférico o la distribución externa, microcirculación, ¿sí? Generalmente la aceleración se condiciona en shock, va a ser en la precarga, en la poscarga y en la función de la bomba como tal. Fíjense que hay muchos elementos que esos tres cositas que ustedes les estoy mencionando son tal vez los que en macro van a ser afectados. La precarga, la poscarga y la función cardíaca. Ya iremos viendo cada una de ellas. Bueno, el volumen circulante. mm, las hemorragias externas e internas pueden ser presentadas en cualquier momento, pero tú tienes que tener una idea de la volemia. Y es fácil manejar la volemia porque no olviden, no hay una volemia como tal estándar, ¿sí? Normalmente ustedes van a decir que la volemia normal es de 5 litros, pero eso está extrapolado de una persona varón que tiene 70 kilos, ¿no? Siempre yo les digo al señor Bodo que siempre le ponen a esa persona como un referente, pero no necesariamente en nuestro medio todos tienen que se me esté 70 kilos, ni son varones, ¿verdad? Entonces, es muy fácil, solo multiplicas por 70 el peso del paciente y extrapolas el volumen. Eso es importante especialmente cuando tú vas a tener un estimado del manejo de pérdida sanguínea. También otro elemento que se pierde es el plasma. Las hemorragias pueden ser.
pues sangre, heridas, fracturas, hemoperitonеos, etcétera. Pero la pérdida de plasma se ve más implícito en ciertas entidades. Por ejemplo, en los quemados, ¿no ven? O en los pacientes con trastornos hepáticos, en los cuales normalmente vas a perder una gran cantidad de líquido en las famosas ascitis. Y tú cuando liberas la ascitis, normalmente lo que va a pasar es que el paciente puede ir a un proceso de shock, se descompensa. ¿Sí? Ese es el plasma. La pérdida del agua y electrolitos del plasma están básicamente dirigidos a los pacientes que tienen pérdidas, por ejemplo, en niños especialmente, las diarreas, son un elemento que podíamos tener en cuenta. No olviden que las diarreas y las deshidrataciones como tal pueden ser isotónicas, hipertónicas, hipotónicas. Las deshidrataciones isotónicas casi siempre son la mayoría y son las que tú pierdes tanto líquido como solutos. Entonces, a veces tú tienes que ver en las deposiciones cuál más manejar. Entonces, normalmente lo que haces es manejar como si fuera una isotónica en la mayoría de los casos. La bomba cardíaca, bueno, la bomba cardíaca como tal puede tener muchos otros problemas. Por ejemplo, el daño miocardio, los infartos de miocardio, o ¿qué se llama esto? Las contusiones cardíacas, ¿sí? Los embolismos cardíacos, etcétera, pueden ser elementos que hacen que la bomba cardíaca como tal, la función de bomba que tiene el corazón, se caiga y empiece a producirse shock. Ya habíamos hablado, cuando habíamos hablado de tórax también, el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco no es más que la presencia del líquido en el espacio pericárdico que hace que por la compresión que existe en este espacio haya una precarga disminuida y por supuesto una poscarga que se esté mucho más disminuida como tal. O sea, la precarga está alta pero no entra al corazón. Y la poscarga que, como no entra sangre, tampoco sale. Entonces, ahí por ese lado ya va el taponamiento cardíaco. Bien, la triada de Beck, ¿verdad? Y regurgitación, que es el aumento yugular, que es el aumento de la presión venosa, ¿sí? La de retorno, la precarga. Los ruidos cardíacos disminuidos o abolidos dependen junto con lo que significa las ondas electrocardiográficas pequeñas y por supuesto aparte de los ruidos y el acoso, el choque como tal, ¿no? La insuficiencia valvular, en nuestro medio hay muchas enfermedades valvulares, empezando de las enfermedades de Chagas que pueden producir lesiones a nivel del corazón, especialmente las dilataciones cardíacas que producen en que estas válvulas se vuelven insuficientes. Hay lesiones que son como ¿qué se llama las miocardiopatías por lesión valvular, especialmente las mitrales, son frecuentes en nuestro medio. Entonces, a veces estas pueden provocar que la función de bomba, como no tienen sellos para, para subir y volver, el corazón no funcione como una verdadera bomba, entonces es como si fugara la presión a diferentes partes y no va al sistema vascular general. Las arritmias son otras entidades en nuestro medio, igual. El Chagas es uno de los elementos que producen arritmias, bloqueos AV completos o fibrilación, fibrilaciones supraventriculares, etcétera, que también pueden provocar que el corazón no tenga la función necesaria como para proveer una adecuada poscarga, ¿no? El sistema circulatorio, bueno, puede ser por muchas cosas el sistema circulatorio como tal. Puede ser la trombosis masiva auricular, por ejemplo, neumotórax hipertensivo. El neumotórax hipertensivo, básicamente, usted sabe que es el aumento de la presión intrapleural que hace que se compriman las estructuras venosas más compresibles, como son las grandes venas del tórax, ¿verdad? Tanto la, la vena cava superior como la inferior, incluso en ocasiones eh, la aurícula derecha, que no es un elemento muy difícil de comprimir. Entonces,
Su tratamiento es básicamente como habíamos hablado. El derrame pericárdico agudo, masivo, ¿sí? Las embolias del tronco de la arteria pulmonar, que son muy poco frecuentes, pero son mortales. Y los aneurismas disecantes de la aorta. Al tener un aneurisma, generalmente hay una disección, dolor, etcétera, y una circulación paradojal que puede producir trombos y émbolos muy fácilmente. Y la microcirculación, la hipograma relativa y la real. Esto es en relación a cómo se comporta la microcirculación cuando hay un shock como tal, ¿sí? Bueno, fíjense, los criterios para decir que hay un shock, yo siempre digo, el tratamiento, y en ATLS te lo van a mencionar, el tratamiento se inicia en un paciente con choque cuando tiene la clínica de choque, o sea, le tienes que empezar el tratamiento. ¿Por qué? Porque si no estás perdiendo minutos muy importantes para reanimar a ese paciente. Bueno, los criterios más importantes son la taquicardia, ¿sí? Como no está habiendo una perfusión adecuada, hay un reflejo básicamente simpático, lo que provoca que el corazón aumente su frecuencia, la catequimia es un poco más tardía, las alteraciones cutáneas como palidez, la moteada que dicen que es la pies marmoria, le dicen, ¿no ve? Estas son porque las extremidades especialmente redistribuyen el contenido y la volemia hacia órganos más importantes como el cerebro, el corazón y el riñón, ¿sí? La diaforesis, la hipotensión, ya es visible la hipotensión. Cuando tú tienes hipotensión, estás con un grado de shock, por ejemplo, en el hemorrágico, que ya está pasando el 3, ¿no? El grado 3 de pérdida sanguínea. Alteraciones de conciencia, oliguria, debilidad, sed, ácidos metabólica, disminución de la presión venosa central. Todo esto es ya cuando has pasado la mitad de las pérdidas, especialmente en el hemorrágico, ¿no? Bueno, aquí dice, ¿ve? Es lo que les comentaba. El paso inicial de manejo de shock es reconocer su presencia. Si tú sabes clínicamente que hay un paciente que está en shock, felizmente en nuestra vida cotidiana, de una vida cotidiana que tenemos como médicos, siempre vamos a ver cuadros de shock de toda índole, ¿sí? Shock, y vamos a poder fácilmente, con mucha antelación, saber quién te está choqueando y quién no. El es un importante valedero respecto a esto. El segundo paso es identificar el problema, la causa del estado de shock. Pero, no olviden, una vez diagnosticado el shock, se inicia el tratamiento. No necesitas saber la causa para tratar el shock. El tratamiento de shock inicial es como todos los esquemas te dicen. Ya hablaremos después. Hay muchas teorías, han cambiado muchas situaciones respecto a lo del shock, pero ahí andan respecto a las reposiciones que en general se realizan en pacientes con ya establecimiento de shock. Bueno, el hemorrágico ya lo conocemos, ¿verdad? El shock hemorrágico ya es básicamente es una hipovolemia, porque la volemia, los 5 litros que normalmente tiene una persona, se ha perdido, ¿sí? El no hemorrágico básicamente es shock cardiogénico, y es una alteración de bomba, ¿verdad? Ya habíamos hablado. La bomba es la que está fallando. El shock obstructivo básicamente es por una embolia, etcétera. El shock distributivo por una alteración en la resistencia periférica sistémica vascular. El séptico, el anafilático y el neurogénico son partes de este distributivo, ¿sí? Y la característica de esto es que hay una alteración, un secuestro o una pérdida de función a ese nivel. ¿Sí? Como en todo paciente en circulación, tú tienes que llegar primero con vía aérea, ventilación y llegar a circulación. Cuando estás en circulación empiezas a hacer todo esto. Pero no olvides que sigues teniendo que tener vigilancia de la vía aérea y la ventilación. Mientras tú tengas control de esos tres elementos, no vas a tener problema hasta que llega alguien a rescatar en el sitio del accidente o en el lugar donde se ha producido el evento. Se puede hacer eso, ¿ya? Este es básicamente crash plan, se llama, ¿sí? Es cómo se maneja una cuestión en el sitio del accidente. Circulatorio, respiratorio, abdomen, espina.
cabeza, pelvis, extremidades, arterias y nervios. Es lo que tienes que tomar en cuenta cuando estás evaluando un paciente en el sitio de la lesión. El shock hipovolémico puede ser leve o severo y va a depender de muchos factores para corresponder en leve y severo. El esquema de Albert es el shock hemorrágico, presión sistólica, frecuencia cardíaca. Si es menos de 1, ya estamos hablando de un shock hemorrágico, ¿sí? Este esquema considera la relación entre la presión arterial sistémica y la presión y la frecuencia. ¿Se acuerdan de la presión de pulso? Eso es. Si es la mayor o igual a 1, no hay manifestación de shock hemorrágico. Pero si es menor de 1, el paciente se encuentra en shock hemorrágico casi siempre. Esto es lo que siempre van a encontrar ustedes en la mayoría de los libros de TLS, etcétera, en los cuales van a poder identificar una clasificación. Les he puesto bastantes memotécnicos. El grado 1, el grado 2 y el grado 4 de shock hemorrágico. Fíjense, es importante entender estas situaciones. El grado 1, 750 ml de pérdida, dice, pero no olviden que es el 15% de tu volemia. Entonces, a veces cuando tú tienes niños o cuando tienes personas pequeñas, etcétera, es mejor calcular por este porcentaje porque te da la volemia exacta de pérdida, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, un niño que pesa, por ejemplo, 20 kilos, ¿sí? El 15% de 20 kilos, a ver, estoy calculando, perdón. 20 por el 15% son 3 litros. ¿Sí? Entonces, primero tienen que conseguir la volemia. La volemia de una persona de 20 kilos es 20 por 70, sería 1400. Y de estos 1400 ml, para que se den cuenta cuánto es la volemia, no es de 5 litros. Y eso se divide por el 15%. Entonces has perdido en realidad 900 ml, ¿sí? No 750. Entonces ya difiere un poco en cuanto, porque esta pérdida sanguínea es un estimado para la reposición. Pero si tú no tienes posibilidades de tener el peso del paciente, manéjate con la pérdida sanguínea estandarizada, ¿sí? Si se dan cuenta dentro de los signos vitales, etcétera, eh, casi desde el grado 2, esta presión de pulso tal vez es la que más tempranamente se va a dar uno cuenta, ¿sí? Está disminuida desde el segundo grado, pero los demás elementos, la frecuencia arterial, la diuresis, el sistema nervioso central, casi están normales hasta el tercer grado. En el tercer grado ya hay una tensión arterial disminuida, ¿verdad? Ya la frecuencia aumenta, etcétera, ¿sí? Entonces, primero y segundo grado casi no se nota mucho. Cuando ya tienes una clínica establecida de shock, estás en el tercero o el cuarto grado, cuando se trata de pérdidas hematológicas. Antes lo que se manejaba era, por eso le he puesto que en el primer grado le dabas cristaloides, una relación 3:1, ¿no? O en el segundo grado igual, en el tercer grado le hacías cristaloides y coloides o sangre, y en el cuarto grado cristaloides y sangre. Bueno, hoy en día ha cambiado un poquito la percepción del manejo de shock. Normalmente lo que te replican y te dicen los que manejan ATLS y los que manejan ITLS y los que manejan trauma en general, es que es mejor iniciar tempranamente la reposición de hemoderivados, ¿no? Sí. Bueno, normalmente es muy importante tener estos elementos, ¿sí? Siempre debe haber pruebas cruzadas, ¿sí? En cualquier paciente que van ustedes a ver, ¿ya? Eh, y en general, los hemoderivados, si no sé qué tipo de sangre es, siempre es pasar el cero, o si requiere sangre AB en caso de requerir plasma. La diuresis en mayores es de 0,5 ml kilogramo peso hora. En pediátricos desde 1 ml kilogramo, la normalidad. En neonatos es un poco más, 12 ml kilogramo peso hora. En viejitos disminuye un poco, menos de 0,5 ml.
Esos son los estándares para ver diuresis, porque la diuresis en choque volémico es tal vez un criterio importante para ver si hay una recuperación o no. Y las transfusiones masivas, más de 10 paquetes en 24 horas o 4 en una hora. Esos son criterios de politransfusiones en general. ¿Listo? El shock hemorrágico, hay factores que afectan y siempre te lo van a decir tanto en ATLS o cuando te hacen el ACLS, es la del paciente. Los viejitos, por muchas razones. Primero, porque usan medicamentos que retardan los efectos clínicos de la hipotensión. ¿Sí? A veces, generalmente estos viejitos pueden ser muy lábiles y cuando los encuentras, el rato que ya empezaste a choquear, ya el paciente está muy mal, ¿no? Hay que tener muy cuidado especialmente con pacientes ancianos. Niños también son muy lábiles. La severidad del traumatismo, también es importante saber dónde. No es lo mismo que hayas hecho una lesión se me ha callado de la aorta y que te hayas cortado la vena, por ejemplo, la vena safena, ¿sí? Es controlable. Las pérdidas son básicamente diferentes. La administración prehospitalaria de líquidos, ahora vamos a hablar de eso, sí tiene su importancia. Hay que poner no más líquidos el rato que sea requerido, porque ya se había comentado, una vez diagnosticado el shock, tiene que ser no más tratado. Y medicamentos o enfermedades crónicas, ¿no? Especialmente los viejitos se toman mucho antihipertensivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que pasaría si pierden shock? Los efectos son mucho más devastadores en este tipo de pacientes. ¿Sí? Cardiogénico, las lesiones miocárdicas con trauma cerrado, taponamiento cardíaco, embolias gaseosas. Las embolias gaseosas no son tan frecuentes, pero es una complicación de las cirugías laparoscópicas, no se olviden. ¿Sí? El infarto de miocardio, todos estos son entidades que van a hacer que el corazón tenga una menor eficiencia y por tanto, al tener una precarga alta con una función cardíaca baja, tu poscarga se cae, entonces hipotensa. Entonces, en ese momento, al tener esto, el corazón trata de compensar, ¿verdad? Hace taquicardia y hace vasoconstricción periférica. ¿Ya? Hay dos elementos que la hipotensión sostenida de 90 a menos de 30 minutos se puede manejar. ¿Sí? No hay que tratar de hay que apurarse, pero no tanto. El índice cardíaco es importante y la presión de oclusión capilar también, pero que eso a veces es muy complejo cuando estás en el sitio de la lesión como prehospitalario, pero ya lo puedes hacer dentro de lo que significa el hospital. Los infartos, ¿no? Los infartos de miocardio, depende del lugar, depende de cuántas ramas, cuántas coronarias son lesionadas, etcétera. Los efectos septales, etcétera, pueden ser producidos en estos casos. ¿Sí? Eh, Variables predictores de estas entidades que fallan en el corazón, generalmente la edad, la diabetes, el infarto previo con CPK más de 160, fracciones de eyección bajas, arteria culpable persistente ocluida. Eso se llama que ya tuvo un evento y otra vez en la misma arteria se ha producido otra trombo, ¿verdad? Falta de perquinesis compensador significa que el corazón no compensa con el resto del corazón no infartado, ¿no? Bueno, el shock cardiogénico es importante el manejo inicial, ¿sí? Tú tienes un paciente en shock, parada cardíaca, en cualquier lugar, lo primero que tienes que hacer es ERCP. No se olviden de la ERCP cuando eres solito, lo recomendable, muchos criterios. Es como en todo en medicina, siempre hay criterios diferentes, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos hay un consenso en que cuando tú eres solito puedes manejar 2 ventilaciones y 30 masajes cardíacos, ¿verdad? Pero cuando ya son dos o más, generalmente 2 ventilaciones con 15 masajes. Puede variar en algunas nuevas series, pero normalmente es lo que te recomiendo. Y no olviden,
Ya les había dicho que cuando empiecen a reanimar, tienen que tratar de conseguirse más ayudantes, porque los ciclos, eso significa cuánto aguanta una persona, son bien cortos. Lo que se te recomienda es que tú hagas 5 ciclos, ¿sí? 5 ciclos de estas ventilaciones y cambia a alguien, o 2 minutos continuos. Normalmente, aunque tengas el mejor físico, a veces no aguante. Y no se olviden, la frecuencia de las compresiones cardíacas tiene su importancia. Bueno, lo que te recomiendo es que hagas 100 a 120 compresiones minuto, ¿sí? Eso sí es rápido, tratando de que hay un espacio necesario como para que el corazón, la precarga, llegue. A veces lo poquito que llega va a producir, ya les había comentado antes, así es, 1001, 1002, 1003, y te daba tiempo de tener una frecuencia de cardíaca de 60 en un minuto, pero hoy en día es lo que te recomienda, de 100 a 120 por minuto. Y las compresiones en personas jóvenes, 5 centímetros de la compresión, o sea que aplastas el tórax, ¿no? En viejitos tratan de no ser efusivos porque pueden producir lesiones mucho más serias en este tipo de personas cuando se trate de los masajes cardíacos. No se olviden de esos criterios y no se olviden de que tienen que evitar el defecto de muelle en las extremidades, tratar de estar en una posición en la cual el peso de tu cuerpo sea el que masajee y no tus músculos, ¿no? El diagnóstico inicial en shock cardiogénico es historia, electrocardiograma, ecocardiograma, test de laboratorio, radiología de tórax, catéter de arteria pulmonar. Todos estos son entidades que tú tienes que manejarlo en un servicio de emergencia, ¿no? Pero si estás en un servicio de ambulancia, el manejo inicial es lo que tienes que ir viendo. Ya tienes una idea de es, eh, que se me es un problema básicamente de, eh, eh, de infarto. El oxígeno suplementario, el acceso venoso, el monitoreo electrocardiográfico, el alivio del dolor y el soporte hemodinámico significa fluidos y vasopresores por hipertensión son lo que más tienes que manejar. O sea, como en todo shock, tienes que darle líquidos. ¿No ve? Como sabes que no es hemorrágico, ¿para qué le vas a poner sangre? Pero sí le puedes poner líquidos. El oxígeno es importante y la analgesia. Mona le dicen a todo esto, este conglomerado de situaciones. ¿Ya? La perfusión tisular adecuada, sin congestión, con congestión, y eso iremos viendo porque en el momento del sitio del evento, cuando estás en una ambulancia, o estés recogiendo un paciente o estés en cualquier lugar, lo mínimo que tienes que hacer esto es oxigenación, alivio del dolor, generalmente es morfina lo que más se usa, ¿sí? Oxigenación, un acceso adecuado y soporte hemodinámico, ¿sí? Bueno, estos son los fluidos intravenosos que normalmente puedes manejar ya cuando no estás en el sitio del accidente, ¿verdad? Diuréticos, vasodilatadores, vasopresores, todos estos son elementos que te van a ayudar en la reanimación, pero son más complejos y ya están diseñados más para etapa de terapia intensiva, ¿no? Perfusión, cuando hay una perfusión adecuada, ya puede irse a 2 lugares, al cateterismo cardíaco, a la terapia trombolítica, ¿sí? Angioplastía y mejoría clínica o shock persistente, generalmente puede ir a una falla del tratamiento. Pero como ustedes ya saben, el manejo inicial sigue siendo oxigenación, cámara de analgésico, monitorización y electrocardiograma continuo, ¿sí? Neurogénico. Bueno, esta es una entidad más de tipo distributivo donde hay una alteración en el sistema, el sistema vascular periférico. Hay una pérdida de tono simpático. Eso significa que se dilatan los vasos a nivel distal, haciendo que haya un secuestro a ese nivel de la volemia, ¿sí? Al tener un secuestro de la volemia, la precarga se cae. Al tener una precarga caída, aunque la bomba cardíaca esté buena, hay una poscarga disminuida. Eso empieza el shock. Generalmente se produce por denervación simpática. Casi siempre son por traumas traquimedulares con sección medular completa o sección medular parcial.
La hipotensión sin taquicardia se llama. ¿Por qué? Porque al haber una denervación simpática, la taquicardia, ¿qué es? Es un efecto simpático de compensación. Entonces, no hay taquicardia. Entonces, estos pacientes no tienen taquicardia, están bien rosaditos, pero están bien chocados, ¿no? Vasoconstricción cutánea, ¿sí? Como hay una vasodilatación, no hay una buena perfusión y normalmente la piel está un poco marmórea, ¿no? Siempre eso hay que ir viendo. El séptico, bueno, el séptico es más complejo y siempre vamos a verlo. Por ejemplo, los cirujanos siempre vamos a ver en pacientes con peritonitis, en pacientes con alteraciones postquirúrgicas importantes. En general, son las condiciones más importantes, cada vez es un trauma penetrante. Puede ser cavidad peritoneal, puede ser torácica, etcétera, que comprometen y infectan esos espacios. Generalmente hay hipotensión, generalmente son febriles, hay una vasoconstricción, piel tibia y rosada, es la característica, están rosaditos y están choqueados, ¿no? Y la taquicardia también se presenta en estos pacientes porque hay una compensación. Por haber una alteración a nivel periférico, igual hay una disminución de simpática, la acción simpática, entonces hay un secuestro en el espacio periférico, lo cual hace que también, como todo su show distributivo, disminuya la llegada de volemia hacia la aurícula derecha, significa que hay una precarga baja. El corazón, aunque tenga un buen efecto por el efecto de taquicardia, que es una función de bomba adecuada, no hay una poscarga adecuada porque no hay una precarga buena. Entonces, esto es el shock séptico, ¿no? En la historia natural, generalmente, de los shock empieza casi siempre con una bacteremia, luego empieza con los SIRS, bueno, con la sepsis, sepsis severa, shock séptico, y generalmente ahí viene la muerte casi siempre, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los shock sépticos. Bueno, dentro de estos también me he olvidado hablar un poco sobre los shock anafilácticos, que ustedes van a ver bien frecuentemente. Ustedes van a ver, alguien le picó y se desmayó, está choqueado en el piso y ustedes ¿qué le ha picado la abeja? Eso es un shock anafiláctico. ¿Qué tienen que hacer? Las medidas básicas de distribución, pies elevados y si hay un paro cardiorrespiratorio, empezar a ventilar o que se muestre ventilar y hacer una RCP adecuada, ¿verdad? Entonces, normalmente el tratamiento, a ver, hablemos del tratamiento del shock neurogénico. El neurogénico normalmente no va a tener tratamiento porque es muy difícil recuperar una lesión medular. ¿Sí? Casi siempre o se compensa o se descompensa. Significa que si se compensa, los reflejos vegetativos normales compensan todo el efecto simpático lesionado, entonces se mantiene ahí. Pero en ocasiones eso no va y va a deteriorarse hasta la muerte del paciente. En cambio, los sépticos tienes que tratar la causa. Al tratar la causa, vas a tener la mejoría del paciente. Si tienes una peritonitis por apendicitis aguda, trates la peritonitis por apendicitis aguda, inicias el tratamiento antibiótico terápico y, por supuesto, el shock va a disminuir y va a mejorar, ¿no? Siempre hay que ver. Y en el caso de los anafilácticos, pues los usos de antihistamínicos o, por ejemplo, la adrenalina a una lesión de 1 millón, generalmente puedes usarlo, nunca puro, no se olviden. Se puede poner por vía subcutánea la adrenalina. Eso ayuda mucho en estos pacientes que tienen estos shock de tipo anafiláctico, que en ocasiones no solamente se produce porque hay una reacción vasodilatadora periférica, sino también que hay una alteración en las vías aéreas respiratorias. A veces producen espasmos laringios severos, el cual disminuye la ventilación. Entonces, en el sitio del accidente tienes que hacer las primeras maniobras como primeros auxilios hasta que llegue la ambulancia. En la ambulancia iniciará la terapia de reanimación con corticoides, con antihistamínicos, con catecolaminas, etcétera, y por si de ser necesario, inicia las terapias de ventilación, ya sea por ventilación orotraqueal, etcétera. Ya se verá de acuerdo a la lesividad del grado anafiláctico, ¿no? Hasta eso se puede llegar en las anafilaxis. Y no solamente las picaduras de insectos pueden producir esto, no olviden, medicamentos, algunos alimentos. Mucha gente piensa que las urticarias, que son alergias en realidad, pueden siempre son
de carácter leve, a veces son complejas y se pueden complicar mucho. Dentro de lo que significa eh, el shock, ustedes tienen que saber mínimo qué vías tienen que usar, ¿sí? Ya sea estén en ambulancia, bueno, en el sitio de accidente, si haces primeros auxilios, no vas a poder poner ninguna vía, ¿verdad? Pero si estás en una ambulancia, por supuesto. Y ahí decía, la administración de líquidos prehospitalarios son importantes. Sí, señor, es re importante eso. Entonces, normalmente lo que pasa es que puedes tener vías periféricas, vías centrales, intraóseas, quirúrgicas, etc. Esos son los diferentes tipos de vías que tú puedes tener. Siempre se pretende lo más fácil son las periféricas. Realmente hay una ley de Laplace que dice a más calibre, más velocidad de infusión, a más, a menos, a más corto, más velocidad de infusión. Entonces, las brándulas, por ejemplo, pueden ser muy gruesas y muy cortas y tener una buena, excelente perfusión y una accesibilidad rápida porque casi todos pueden pinchar una vena periférica. Las centrales ya requieren una complejidad de alguien que sepa hacer la instalación de una vía central y normalmente tienen una menor infusión porque son más delgadas y son más largas, ¿no? Las intraóseas son, tal vez en niños se usaba mucho, pero hoy en día no mucho porque las complicaciones que se pueden producir por, instalación de soluciones intraóseas a veces complica más que la misma hipotensión. Y las quirúrgicas, las famosas venodisecciones, que hoy en día ya no son tan agresivas. Antes se seccionaba la vena, pero hoy en día solo se la punciona porque ya tenemos elementos de punción y listo, ¿no? Bueno, las periféricas, las más importantes, en la extremidad superior, siempre hay que ver. Hay la M que está en el antebrazo, ¿sí? La radial, la cubital, la medial, y juntas van haciendo la basílica y la cefálica. La cefálica es la que va por arriba, la basílica va por el canal bicipital, ¿verdad? Es la que más uno conoce. Por supuesto, también tienes la subclavia, que es mucho más compleja en poder ubicarla, ya sea la yugular externa y la interna. La interna casi nunca la vas a pescar, la externa siempre la va a ver. Es la vena más esquiva, porque a pesar de que es visible, ¿sí? Cuando es shock, normalmente no se ve. Y si la ves, normalmente la punción es difícil porque se encuentra en medio de un tejido muy laxo, muy móvil, entonces a veces es bien difícil puncionar. Y por supuesto la femoral y la safena interna son venas que siempre van a estar presentes, ¿no? ¿Ya? No se olviden que hay puntos de referencia, ya vamos a hablar cuando hay disección en este aspecto. Los fluidos pueden ser cristaloides, coloides. Entre los cristaloides, los que más se recomiendan es solución fisiológica, lactato. Hoy en día te dice que tienes que ponerle 1000 ml, antes te decían 2000 ml, 1000 ml y ver cómo funciona, si hay una restitución leve, moderada o severa del shock, ¿verdad? Eso significa si responde o no responde a la instalación de cristaloides. Luego, coloides. Bueno, los coloides tienen mucha conflictividad porque son macromoléculas, no olviden, que inicialmente expanden el volumen plasmático al aumentar la volemia, pero en los suficientes días estas macromoléculas se pasan al intersticio y en vez de hacer bien, más bien provocan en ocasiones cuadros de edema, derrames, etcétera. Entonces se usa con mucho cuidado. Y hoy en día la sangre son elementos que todavía hoy en día se está pregonizando y los derivados de sangre, ¿no? Eh, Hoy en día se está usando mucho los sustitutos de sangre también. Las gelatinas, los dextranos y los almidones, son los más frecuentes. No les voy a decir que la albúmina, porque la albúmina son pequeñas, pero en pequeñas dosis que no ayudan demasiado en ocasiones cuando se trata de reanimar. La cuantificación del volumen, estimar la volemia, estimar el porcentaje de pérdida, calcular la diferencia del volumen y determinar la volemia administrada. Es importante. Esto se manejaba un volumen 3 a 4 veces el volumen perdido y coloide 1 a 2 veces. Normalmente se manejaba 3, 1
y uno a uno coloides y sangre, ¿no? Bueno, la reposición de líquidos, esto es lo que les comentaba, hay una respuesta rápida, transitoria, mínima. La rápida es que cuando tú le pones los 1000 ml, este paciente se estabiliza y ya no tiene shock. Entonces ahí quedó, ha de ser un sangrado leve, etc. Las transitorias son, un rato mejora y después cae. Eso significa que el sangrado va persistente. Y la respuesta también es cuando le pusiste los 1000 ml no mejoró ni nada, eso significa que hay una pérdida masiva. No olviden, los lugares de pérdida masiva siguen siendo evidentes. Los más importantes siguen siendo pelvis, huesos largos como el fémur, etcétera, que hay que tener mucho cuidado cuando se está evaluando a los pacientes especialmente accidentados. Esto es una respuesta, un cuadrito de respuesta inicial, ¿sí? Bueno, la distribución de sangre cruzada, tipo específico, grupo, autotransfusión, etcétera. Siempre es bueno, no olviden, siempre les van a decir cuando hablen de circulación que tienen que hacer pruebas de sangre, empezando de embarazo, pruebas de compatibilidad, pruebas ¿qué se llama de, de infectocontagiosas, hoy en día con el VIH, con la citomegalovirus, esas cositas, sí hay que tener cuidado, ¿no? Y generalmente las soluciones generalmente pueden calentarse hasta 38, 39 grados. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Los cristaloides y los coloides no se calientan, pero se pueden reusar. La colocación de sondas nasogástricas, sondas urinarias son básicamente importantes cuando se animan en circulación. Lo tienen que hacer. Las únicas contraindicaciones básicas en las sondas nasogástricas es que hubiera una ruptura de base de cráneo o una lesión de base de cráneo. ¿Cómo te das cuenta? Hay un signo que se llama el de Battle y también los ojos de mapache, ¿verdad? El Battle es la hemorragia retroauricular y los ojos de mapache. Y, por supuesto, pérdidas de líquido cefalorraquídeo por nariz, rinorraquia se llama, ¿no? O otorraquia. Esas son contraindicaciones, no deberías ponerle por sonda nasogástrica. Pero si fuera necesario colocar sonda nasogástrica, en ese paciente lo puedes hacer orogástrica. Es más complejo, más vomitivo, pero si la tienes que hacer, lo tienes que usar. Pero normalmente no se debe de usar. Y la colocación de sonda urinaria, igual hay contraindicaciones, tal vez la más importante es la lesión de estructuras prostáticas en varones, que es donde más se lesiona, donde vas a encontrar hematuria, al tacto puedes encontrar una próstata flotante, etcétera, ¿no? Mucho dolor, etcétera. Eso es una contraindicación en cual colocar una sonda urinaria. Normalmente tiene que hacerlo una persona, un urólogo, porque te usas dilatadores y sus ambeniques, que son guiadores, etcétera, que a veces pueden producir falsas vías y de esa manera producir mayor lesión, ¿no? Los accesos periféricos realmente son muy importantes. Las lesiones que se puso son mínimas, son realmente las tromboflebitis casi siempre. Y el acceso venoso femoral, procedimientos, complicaciones, realmente la trombosis, la lesión neurológica y las fístulas AV son un poco importantes. Esta es una colocación de una... Antes había catéteres de 75 centímetros que hacía que lleguen para tomar presión venosa central. Eran largos, llevaban hasta el corazón, pero nada más que tenían una aguja número 10. Entonces destrozaba la vena y a través de esa 10 introducías el catéter. Hoy en día el avenimiento de lo que se llaman los sistemas de Seldinger, que es con guía metálica o guía flexible, pues ayudan mucho a procedimientos mucho más fáciles y rápidos, ¿sí? Esta es la femoral. No olviden que siempre nervio, arteria, vena. Después de la arteria vas a encontrar la vena, ¿sí? Generalmente está por dentro de la arteria la vena para poder funcionar. No olviden que cualquier catéter que se ponga en vena tiende a trombosarse muy rápido, a producir falla entonces, lo que se trata de no usar mucho venas ni de la safena ni de la femoral porque sus tiempos son bastante limitados en su manejo, ¿sí? Las funciones centrales, realmente pueden ser subclavias, tanto anterior como posterior. Igual ¿qué se llama las yugular interna,
es anterior y posterior, son sistemas de punción. La yugular en general interna requiere un poquito más de entrenamiento, el paciente tranquilo, que no mueva el cuello, ¿sí? La yugular externa sí se puede puncionar, pero hay un defecto en el tratar de pasar hasta el corazón. Siempre hay angulaciones que dificultan eso. Entonces siempre se prefiere hacer, si vas a hacer una punción central, una vena yugular interna, ¿sí? Y por supuesto, las vías subclavias, tanto superiores como inferiores, son buenas. Aquí tienen un video de cómo se hace um, una colocación de un catéter subclavio como tal. Sí, aquí hiperextender el tórax, se pone un, un bolillo o un suero detrás de la espalda, del hombro del paciente, para que el hombro no te perjudique al introducir la aguja, ¿sí? No olviden que es importante la desinfección porque esos catéteres centrales van directo al corazón. Y después de colocar un catéter mal desinfectado, a veces puede haber endocarditis, etcétera. En vez de hacerle bien, le hiciste mal al paciente, ¿no? Esa es la técnica Scheldinger, ya les había comentado. Primero una aguja pequeñita, delgada, menos de 18 French, se introduce hasta ubicar a la vena subclavia. A través de ese catéter se introduce un dilatador, una guía inicialmente, luego se introduce un dilatador y posteriormente el catéter definitivo. Está verificando si el sistema de la, de la guía flexible está funcionando, ¿no? Ese es el dilatador y esa es la agujita, que es bastante larga, pero es un 18 French. Con eso minimizas la lesión, porque una complicación frecuente de este tipo de punciones es el neumotórax, ¿no? Porque puedes punchar la cúpula y de esa manera. Entonces, bien, ubicaron la vena, siempre está dirigida a la horquilla external. Una vez ubicada la vena, no hay que tener pena, se introduce recién la guía. Entonces está introduciendo la guía flexible. Después de la guía flexible vamos a poder colocar el dilatador. Y luego del dilatador recién le colocan el catéter como tal. Ese es el dilatador. Eso sirve para preparar, para como es más grueso el catéter, que se dilate tanto la piel como la vena, ¿no? Y recién, manteniendo la guía, se introduce el catéter. Ese es un cateterismo subclavio, ¿eh? No es complejo, ya les he dicho, pero tienes que tener un entrenamiento en estos casos, ¿no? Bueno, la punción intraósea, ya les he dicho, hay muchas complicaciones en las punciones intraóseas. Eh, Antes se lo hacía bien frecuente, pero hoy en día las infecciones, especialmente las osteomielitis que se pueden producir, como se usaba muy frecuentemente en niños, han hecho que haya disminuido. No significa que sea un procedimiento que no sea funcional, sí se puede usar, pero sus complicaciones hacen que se use cada vez menos, ¿no? Esta es una imagen de vía intraósea, ¿no? Los pediatras usaban harto esta línea, pero hoy en día ya no mucho.
La tuberosidad de la tibia es el punto de referencia. Fíjense, siempre, siempre. Bueno, así es la punción, es un poquito traumática, pero en ocasiones, especialmente en niños, es muy fácil. En mayores es más complejo porque la tuberosidad de tibia ya está más osificada, entonces es más difícil introducir una aguja como esta. En niños es mucho más fácil porque el tejido óseo es blando, ¿no? Sí sirve, como les he dicho, pero no olviden, eh, las complicaciones son importantes, las infecciones, la infiltración subcutánea, porque a veces no te entras bien en el espacio medular, entonces hay una infiltración, la necrosis de la piel, las lesiones de las placas epifisiales es lo más complejo que se producen y los hematomas, ¿no? Generalmente son las lesiones que más se producen. Y la vía venosa quirúrgica, tal vez esto es lo que casi todos deberían tener una idea general de qué hacer para conseguir una vía, porque la vía es importante en shock. Generalmente hay venas que son las más usadas, la basílica, la safena, la cefálica y la femoral. Bueno, la basílica es la más usada, hay puntos de referencia, ¿sí? Está de la epitróclea, dos trabas de dedo por debajo y dos trabas de dedo por dentro en el canal bicipital, pero siempre tienen que tener un pequeño cuidado con este tipo de disección de la basílica. Si te profundizas, eso es tener tejido celular subcutáneo, ¿sí? Casi por debajo, antes de llegar a la fascia muscular. Si tú entras a la fascia muscular, como hay paciente está en choque, a veces la vena y la arteria no se ven. Entonces puedes tú accidentalmente lesionar la arteria. No olviden que la extremidad superior no tiene circulación colateral. Si tú lesiones la humeral, normalmente vas a pasar una isquemia de toda la extremidad. Pero hoy en día con el avenimiento de todos los catéteres que son por punción, puncionas pues. Si es arteria, lo más probable es que tengas que esperar unos cuantos minutos cuando retires para poder retirar el paso y necesitarás un presurizador del suero para poder introducir, ¿no? Pero no es que no se pueda, ¿sí? Si está choqueado, ya lo pinchaste, tienes que seguir. Pero la idea es visualizar a la vena, que esta es más superficial, normalmente igual se puede puncionar, ¿sí? Fíjense que antes lo que se hacía es esto, encontrabas a la vena, ¿sí? Una vez encontraba la vena, la ligabas proximalmente, distalmente y la seccionabas y la proximal introducías el catéter y lo ligabas. O sea, destrozabas el, que se llama a la vena, la lesionabas totalmente. Pero hoy en día, ya les he dicho, con el avenimiento de las agujas con punción, tenemos la opción de poder ver la vena, puncionarla y salirte. Y cuando se requiera, la retiras y no va a pasar nada, ¿no? Generalmente, hoy en día así se hacen las venodisecciones. Y la tibial, aquí estaba la tibial. La tibial, la safena interna está a dos traveses de dedo del malleolo por encima y un través de dedo por delante. Ahí se encuentra la safena. A veces se confunde mucho con el tendón flexor, pero a veces uno se da cuenta porque es más flexible, más
suelta, no hay arterias ahí que puedas lesionar. Las otras venas que están aquí, la cefálica es la que más se usa en cirugía cardíaca, especialmente para colocar marcapasos. Es compleja, se tiene que disecar por debajo de la musculatura del, la musculatura pectoral especialmente, y es bastante profunda, difícil de ubicar. Pero con una buena experiencia de, de práctica podrías tranquilamente. Y la femoral, que la puedes hacer por punción, ya les he dicho, está por dentro del latido de la arteria. Nada más que cuando están choqueados no hay el latido de la arteria. Ese es el problema. Entonces, normalmente tratas de ubicarlo en forma clínica, ¿no? O sea, viendo que esté por dentro de una formación indurada que es la arteria, ¿ya? Ahora, las incisiones para buscar arterias, etcétera, normalmente es importante hacer una incisión horizontal, no vertical. Te da más opciones de poder ubicar a la vena, porque a veces cuando tú seccionas en forma vertical, solo estás buscando un espacio en la horizontalidad. Mejor es horizontal. Así se identifica la vena. Bueno, hay un pequeño truco. Cuando haces eso de abrir la vena, sueltas el mango proximal. Si se llena, supuestamente de abajo a arriba es vena, pero si se llena de arriba a abajo es arteria. Bueno, en pacientes choqueados es un poquito complejo, pero hoy en día se maneja así. ¿Ya? Fíjense, han visto, le han puesto un tutor superior y un tutor inferior para poder canalizar. Ahí está, esa es la imagen de lo que le estaba comentando. Ya nos seccionamos, introduces bajo visión directa el catéter, la puncionas mirando y le introduces el catéter como tal. Ese tal vez es el mejor procedimiento hoy en día y el más seguro, porque si lesionas especialmente en lugares de complejidad como el antebrazo, como la extremidad superior, a veces es menos problemoso promocionar que cortarlo, ¿no? Las complicaciones, celulitis, hematomas, flebitis, etcétera, secciones nerviosas, secciones arteriales. Esta tal vez sea la que más complica cuando se trata. No olviden, al lado de una vena siempre hay una arteria, ¿no? La vena safena interna normalmente no vas a tener problemas con arterias, sí con ligamentos y nervios. La femoral, sí, al lado está la arteria y el nervio, ¿verdad? La cefálica no es muy compleja, el deltoides y el pectoral, en medio de ellos se introduce y se identifica nada más que es delgada, muy laxa, a veces compleja en su ubicación. Y la basílica es la más fácil, pero como os he dicho, si te profundizas mucho, puedes encontrarte la humeral y lesionar. Los que vamos a considerar en shock sigue siendo la edad, los atletas, el embarazo, los medicamentos y la hipotermia. Todos esos pueden modificar la respuesta al shock, ¿no? Bueno, el objetivo eh, de este
es establecer la perfusión de los radios y la inadecuada, perdón, oxigenación tisular, confirmando una diuresis adecuada. La función neurológica, buen color y retorno venoso y la presión arterial en parámetros normales. Eso es lo que se tiene como objetivo para poder manejar un paciente, tener la satisfacción de haber revertido un estado de shock. Entonces, todos esos elementos que les he comentado siguen siendo elementos que tienen que tomar en cuenta en el prehospitalario. Ya seguramente cuando hablen de ATLS van a hablar un poquito más profundo respecto a estas situaciones. Bueno, chicos, preguntas hasta aquí. Bueno, al no haber preguntas, me están escuchando, ¿no? Sí, doctor, escucha. Ah, ya, perfecto. Que yo dije silencio. Está bien. Bueno, con este tema estamos concluyendo el prehospitalario, las 5 jornadas que teníamos. Entonces, para mañana ya le pueden comentar al doctor Grajeda para que empiece su tema en ATLS, que va a ser un reforzatorio a lo que hemos hablado, porque no olviden que prehospitalario es un manejo básico con los elementos que tú tienes en el lugar del evento o en la ambulancia donde vayas a destituir, pero ya es diferente cuando se trata en hospital, porque ya tienes mecanismos y manejos mucho más complejos para poder usar. ¿Listo? Muy buenos, muchachos, un gusto haberles dado estos temas. Entonces, nos estamos viendo seguramente en una próxima ocasión en la práctica médica. ¿Ya? Cuídense, gracias. Hasta luego, doctor, gracias. Muchas Hasta gracias, luego. doctor. Hasta luego. Chao, chao.